En este primer ejercicio tendrán que analizar a partir de sus propios conocimientos y experiencia el contenido de la presentación, es decir, cómo la persona que entrevista, la que llega, se presenta, cómo presenta su trabajo a la persona que está visitando, la persona entrevistada. Y segundo, les pedimos también analizar los defectos que van a encontrar en estos extractos de entrevistas. No duden en hacer pausas para tomar notas, sabiendo que al final tendrán una corrección para ayudarles en definir estos distintos elementos. Hemos hecho una semana de formación en Montpellier la semana pasada para tratar de ver cómo se hacen los cuestionarios en cuanto a una metodología más ciencias humanas y sociología para recoger información diversa sobre sistemas de explotación. Para aplicar lo que hemos aprendido, tratamos esta semana de hacer los trabajos prácticos. Yo soy Joan Duguenin del CIRAD, Centro Internacional de Investigación sobre la agronomía y el desarrollo, y estoy trabajando en los sistemas de ganadería y últimamente he trabajado en Brasil y Guyana, y ahora voy a dejar a Mina para que se presente. Yo soy Mina, vengo de Madagascar, soy estudiante en antropología y yo tomo parte a esta formación. Ibrahima Diop Gaye de Senegal, yo soy docente en la Escuela de Economía Aplicada, donde trabajamos sobre el mundo en Senegal, y el mundo de la agricultura es un descubrimiento para mí. Estoy conociendo el campo aquí en Francia y lo que he conocido me parece muy rico, muy interesante a nivel personal. Stéphanie Carrière, investigadora en la IRD de Montpellier, ecóloga, especialista de los agrosistemas tropicales y de la biodiversidad en los distintos biosistemas. Nos voy a presentar en forma más detallada. Es un equipo de investigadores, venimos de lugares diversos en formación con el CIRAD sobre los métodos de ciencias sociales aplicados a las zonas rurales. Tuvimos una semana de teoría la semana pasada y esta semana ponemos en la práctica lo que hemos aprendido la semana pasada. Ponemos en práctica estas enseñanzas en la región de las mesetas calcáreas sobre la agricultura y la percepción por los habitantes de esas prácticas agrícolas. Les agradecemos dedicarnos un poco de tiempo para contestar algunas preguntas. Hay 5 grupos que son como nosotros, están aquí en esta meseta y vamos a agrupar nuestras informaciones sobre las personas que viven en esa meseta para conocer su percepción del paisaje. Antes que todo, ¿usted me podría hablar de su recorrido? ¿Recorrido de mi vida? Sería demasiado largo eso. Buenos días, gracias por recibirnos aquí. Somos un equipo de CIRAD en formación en la región y en el marco de un estudio para entender un poco mejor cómo las cosas suceden en esta meseta calcárea. Por eso quisiéramos tener entrevistas con varios actores, entre los cuales ustedes, y vamos a hacerles algunas preguntas sobre su vida y sus actividades en esta meseta. ¿Es más bien a nivel temático o más bien general? Algunos temas que vamos a desarrollar, pero es bastante abierto. Primero, para empezar, nos podría contar... Sí, son los trabajos prácticos. En cuanto a una metodología más ciencias humanas y sociología para recolectar información sobre sistemas de explotación.
Yo vengo de Senegal, yo soy docente en la Escuela de Economía Aplicada. Lo que he visto me parece muy interesante para mi experiencia personal. Soy Chercheur à investigadora en el l'IRD IRD de de Montpellier Montpellier, et je suis ecóloga, écologue et especialista spécialiste de des los agrosystèmes ecosistemas tropicaux. tropicales. Somos un equipo de investigadores en formación actualmente con el CIRAD sobre métodos de ciencias sociales, sobre investigaciones en medios rurales. Tuvimos una semana de teoría. Hay 5 otros que están aquí con nosotros en la meseta y vamos a agrupar toda la información sobre los habitantes de la meseta para conocer su percepción de los paisajes. Antes que todo, ¿nos podría hablar? Vamos a entrevistarnos con varios actores locales diferentes, entre los que ustedes, y quisiéramos hacerles preguntas sobre su vida, sus actividades aquí. ¿Es temático más bien o general? Bueno, vamos a desarrollar algunos temas, pero queda bastante abierto.